Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía. Cuando les recuerdo, siempre lo hago, que nos extendemos hasta muy cerquita de las 8:30 minutos en la mañana. Amigos, en las últimas horas ha habido encontronazos entre Estados Unidos y Rusia. Cuando todo el mundo pensaba que con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia iban a mejorar sobremanera a partir de los contactos previos que había tenido Donald Trump incluso con Vladimir Putin. Lo cierto es que no hay peor momento en que estamos viviendo hoy de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, de las relaciones entre Washington y Moscú. Но мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательным образом расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество расследовать тщательно эти проявления. И в зависимости от результатов расследования принять. Is that a long-term alliance that serves Russia's interest? Or would Russia prefer to realign with the United States, with other Western countries and Middle East countries who are seeking to resolve the Syrian crisis? We want to relieve the suffering of the Syrian people. We want to create a future for Syria that is stable and secure. And so Russia can be a part of that future and play an important role. Or Russia can maintain its alliance with this group, which we believe is not going to serve Russia's interest longer term. But only Russia can answer that question. Para hablar de este tema con relación a Siria y la posición de Rusia, está en este programa con nosotros en la mañana de hoy el analista político, un politólogo importante, un máster en ciencias políticas. Me refiero a Julio Mechili, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, de estar contigo como todos los jueves. Como siempre digo, es recíproco el sentimiento y la teleaudiencia te espera por otra parte. Me sorprende realmente la actitud hostil, no puedo catalogarlo de otra forma, que ha tenido el canciller ruso para con su homólogo de los Estados Unidos. Te decía que había un cable que imprimió la AP en el día de hoy, quería compartirlo con los televidentes, donde entre otras cosas el señor Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, le dijo en la cara al señor Tillerson: Rusia tiene preguntas sobre ideas contradictorias y ambiguas del gobierno de los Estados Unidos. Este lenguaje tan ríspido, tan áspero, que no es un lenguaje diplomático y que marca incluso una posición de Rusia con Estados Unidos, no creo que lo esperara el secretario de Estado, o tal vez sí. Lo que está llevando bajo su brazo el secretario Tillerson es algo bien difícil, una gestión sumamente compleja. Le va a decir a Rusia simple y llanamente lo siguiente: Rusia está con Estados Unidos o Rusia está con Siria. Escoja Vladimir Putin. Y realmente este también es un léxico que no es muy diplomático, que digamos. ¿Cómo tú crees que reaccione realmente Rusia con relación al tema sirio? Daniel, yo creo que la persona que más tiene que estar preocupada en este momento es Bashar al-Assad. Creo que el lenguaje del diplomático ruso es necesario para Rusia salvar el rostro. En otras palabras, los Estados Unidos le dijo a los rusos que los cohetes estaban yendo, pero para decirle como saquen a su personal de ahí para que no tengan muertes, pero no contó con ellos, lo lanzó. Yo creo que esto fue una movida no esperada, y la audiencia va mucho más allá de no solo las atrocidades de Siria. No es casualidad que estaba el dictador chino cerca de él cuando esto ocurre. Tenemos el fenómeno de Corea del Norte, o sea que esto es una respuesta norteamericana que señala un cambio de curso. Pero ¿por qué digo que al-Assad tiene que estar preocupado? Porque Rusia creo que está dispuesto a abandonar a su aliado siempre y cuando se le dé algo que quiere. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Preservar la base naval que tienen, preservar el puerto, el único puerto de agua tibia que tienen los rusos. Hay en Siria un problema que yo te diría que es hasta más grande,
que la extensión de influencia de Rusia, y eso es el problema de Irán. O sea, no solo dentro de las democracias del mundo, sino del propio mundo musulmán. O sea, que ven a Irán como una amenaza por el chiismo radical que se pudiera extender. Entonces, en ese contexto, sí creo que los Estados Unidos pudiera llegar a un acuerdo con Rusia. Bueno, el tema realmente es sumamente delicado. Estuve también escuchando declaraciones del propio Vladimir Putin. Tuvo un léxico más duro todavía con referencia a la situación en Siria. Ha sido realmente, si Bashar al-Assad está en el poder en este momento, es gracias a Rusia, gracias directamente a Vladimir Putin, porque en el momento que Rusia ocupa el vacío que dejó Estados Unidos, lo he recordado en programas anteriores, cuando Barack Obama trazó aquella línea roja que nunca cumplió y que Siria continuó masacrando a su propio pueblo y utilizando armamento químico, con gas sarín incluso, y Estados Unidos dio la callada por respuesta. Rusia, de una forma muy estratégica y muy hábil por parte de Putin, ocupó el espacio que había dejado Estados Unidos. Y en estos momentos está sobreviviendo Bashar al-Assad gracias a este apuntalamiento militar por parte de Rusia. Yo no creo en realidad que sea tan fácil la cuestión y que haya un discurso para el hombre de a pie en Siria y en Rusia o para el mundo y que haya otra decisión con referencia internamente con Estados Unidos. Habría que ir a un momento de concertación. Hay una reunión importante en mayo del grupo de los 7, el grupo donde Rusia es parte de este grupo y donde se va a discutir en definitiva qué medidas adoptar con referencia a Siria. Pero si se incorpora Rusia a una concertación internacional para desplazar del poder a Bashar al-Assad, nacen otros problemas por otra parte. No solamente Rusia cambia totalmente de actitud, sino que habría que pensar quién queda en el poder en Siria. Porque si se queda acéfalo el poder en Siria, y esto no se diseña de una forma estratégica, los grandes ganadores pudieran ser los terroristas de ISIS. Y hay que pensar también en quién se queda, para que no ocurra lo que pasó en Irak. Correcto. Eso siempre es un latente, lo mismo se señala a Libia, por ejemplo. Pero es cierto que los rusos, le han dado las municiones a la dictadura de al-Assad para poder enfrentar a sus opositores. Pero yo te diría que probablemente el mayor aliado que ha tenido la dictadura de Assad ha sido ISIS. Ha sido ISIS porque le ha dado lo que él buscaba, le ha dado el salvoconducto ante los ojos de muchos en el mundo libre, que en efecto le dieron la espalda a la oposición siria cuando en el momento de iniciarse en conflicto, en esa primera etapa, realmente predominaba las fuerzas que habían sido leal que abandonaron, que venían de las filas de la propia dictadura de Assad, que estaban en su contra y estaban luchando. El ejército libre sirio, por ejemplo, que no cuenta con el islamista radical, al contrario, los combate también. Entonces los Estados Unidos tuvo un compromiso, pero bajo la mención de Obama en ese momento, pero no fue de todo serio y determinante. Y entonces ISIS surge, o esta extensión, esta facción que surge de Al-Qaeda, que en efecto le salva la dictadura por la amenaza que presenta. Y Irán, no podemos olvidar que las tropas de Hezbollah, las tropas especiales que Irán ya ha mandado, ha hecho también un trabajo formidable, y es ahí donde está el gran peligro y el desbalance en el mundo musulmán, donde la mayoría suní se siente amenazada con la hegemonía de Irán, y si bien ven a ISIS como una amenaza, por otro lado ven tal vez una amenaza mayor a Irán. Entonces se convierte esto en una cuestión más compleja. Rusia al final desconfía y tiene serios problemas con el fundamentalismo islámico suní o chiita. Entonces una salida podría ser, porque el presidente Trump, y tú bien lo señalaste y lo hemos hablado numerosas veces, se ha pronunciado en contra de la incursión del mundo en Irak, se ha pronunciado en contra de, precisamente, es más, hasta hace unas semanas atrás él estaba diciendo que sería impráctico remover a Assad. Lo que pasa es que las circunstancias lo llevan a tomar una posición que, de no actuar, yo creo que él en esto
O sea, se vuelve de la política de un realismo a una política de idealismo en, por un lado, decir que no quieren promover un cambio de régimen, pero por otro lado, donde dice que la solución no es posible en Siria mientras Assad esté en el poder. Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos justamente quería abordar estas declaraciones de Donald Trump, que le dio una entrevista bien importante al canal Fox, a una franquicia del canal Fox, a Fox Business, fue quien le dio esta entrevista, donde se refiere directamente a Siria. Vamos a conversar justamente de esa entrevista que ya fue transmitida nacionalmente, para ver qué posición en definitiva tiene Estados Unidos con referencia a esto y por qué ese cambio de Donald Trump, que cambió en días su percepción sobre lo que ocurría en Siria. Regresamos, amigos, en instantes. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. Estoy conversando con el analista político, un máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, sobre la posición de Estados Unidos con relación a Siria, sobre todo luego del ataque quirúrgico que hizo Estados Unidos a una base de aviación de Siria, donde se presupone salieron los aviones que masacraron al propio pueblo sirio con armamento químico, con gas sarín, con casi un centenar de muertos y 2 centenares de heridos, muchos de los cuales todavía están al borde de la muerte. La situación está crispada, la situación está sumamente tensa y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no pudieran estar en peor momento cuando el secretario de Estado, el señor Tillerson, se encuentra en Rusia, o se encontraba en las últimas horas en Rusia, conversando con los principales líderes para tratar de llegar a un acuerdo, y más que un acuerdo, para pedirle una definición a Rusia, si estaba con Bashar al-Assad o si estaba con los norteamericanos. Esa es la opción que le ha dado Estados Unidos, también en una posición sumamente dura y más allá del momento totalmente diplomático. El propio presidente norteamericano ha dado esta entrevista al canal Fox, donde ha dicho que las tropas norteamericanas no van a estar en Siria, que Estados Unidos no va a invadir Siria. Repito lo que dijo exactamente: no vamos a meternos en Siria. Así utilizó la expresión, meternos en Siria, con un lenguaje que yo digo, irónicamente, elaborado por parte del señor Donald Trump, que tiene un lenguaje sumamente, a veces hasta primitivo, cuando expresa sus opiniones. Pero en fin, más allá de la retórica, más allá del lenguaje, lo cierto es la actitud que ha asumido. Si no hay tropas, mi querido amigo Chile, si no hay tropas en Siria, tropas en la escena, ¿cuál sería la estrategia si se logra una integración de una coalición internacional, como en un momento la hubo, para tratar de desplazar a Bashar al-Assad del poder? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, entonces, la estrategia? ¿Continuar los bombardeos? Eso es una opción. Yo creo que el presidente, de nuevo, parte desde una óptica ideológica de no querer intervenir en los asuntos de otros países, o sea, de no querer ser un actor en la escena internacional. O sea, él reacciona realmente sin querer hacerlo, pero lo hace porque considera que la inacción le va a proponer un precio aún mayor en otros momentos. Recuerda cuando... Se dice, te interrumpo antes que se me vaya la idea, que su hija Ivanka Trump, fue quien influyó sobre el señor Donald Trump para que cambiara de actitud. Cuando vio las escenas, que son escenas horribles, dramáticas, de niños muertos por el gas sarín que utilizó presuntamente Bashar al-Assad. Lo cierto es que la influencia entonces de Ivanka Trump sobre el presidente de los Estados Unidos es importantísima, más allá entonces de una evaluación militar. Bueno, mira, yo he escuchado eso. Yo creo que, mira, hay escenas y hay crímenes que son muy difícil no indignarse al punto de llevar a alguien a actuar tal vez en otro. O sea, si ese mismo gas se hubiera utilizado, por ejemplo, para aniquilar a individuos de la ISIS, es el mismo gas. Sin embargo, estoy seguro que la reacción internacional no hubiera sido la misma. Pero es muy difícil ver niños que no tienen nada que ver con una posición política que pondría en riesgo el régimen de al-Assad y que usen ese tipo de... Los rusos no reconocen que fue al-Assad el que masacró a su pueblo. Dicen que fueron los rebeldes y que fue bombardeado un establecimiento de los rebeldes donde había gas sarín. Este es el argumento que están utilizando los rusos en complicidad con Bashar al-Assad, cuando se dice que la inteligencia de Estados Unidos tiene grabados de dónde salieron los aviones y el momento justamente de la agresión. Claro, y es que esto hay un historial que sin duda prejuician, o sea, tanto Bashar al-Assad como su padre tenían un récord. El padre aplanó un pueblo entero, con ciudadanos dentro,
porque se había una corriente de rebeldía en su contra. Saddam Hussein también tiene esa trayectoria. Todo esto establece un prejuicio delante de políticos, de individuos de poder que en determinado momento, pues ya de entrada, tienen determinado apego emocional a su contra por determinadas acciones. Yo pienso que en esto, lo que aludiste en cuanto a Siria previamente, es lo que salva al régimen de Al-Assad. ¿Quién puede sustituirlo? Yo pienso que los rusos estarían dispuestos a negociar con los Estados Unidos, si los Estados Unidos les deja que ellos mantengan uso de ese puerto, pero ¿qué figura, qué estructura de gobierno puede sustituir ese régimen? Yo creo que ahí es donde está el gran problema, pero hay mucho apoyo dentro del mundo musulmán para sacar al régimen de Al-Assad por la relación que tiene con Irán. Eso es una gran preocupación para Egipto, para Arabia Saudita, para Marruecos, o sea, para todo el entorno del mundo árabe. Es un peligro. Israel contraaplaudió el movimiento, porque Israel siempre ha dicho que ve un peligro mayor en Irán que incluso en el propio ISIS. Por supuesto, claro, claro. Entonces, ahí es donde está el problema. Todos quisieran que Al-Assad se fuera, pero ¿qué variable es la que va a sustituirlo? Y ahí es donde podría los Estados Unidos con Rusia llegar a un acuerdo. Y de un acuerdo también bastante complicado, porque hay un problema religioso de fondo entre chiitas y sunitas. Y Correcto. Justamente ese sería un momento de definiciones de a quién dejamos entonces en el poder. Porque más allá del problema ya de crímenes de lesa humanidad, está también el concepto religioso que hay en ese mundo. Correcto. Y la declaración del presidente Trump obedece a las encuestas. O sea, las encuestas claramente apoyaron el ataque con cohetes, pero no apoyan lo que es una invasión. Correcto. Yo creo que eso, y es que eso hemos visto que gracias a Dios la tecnología ha avanzado a tal punto que sustituye de una forma muy efectiva muchas operaciones, no de todo, pero sí muchas operaciones, y hacen bastante daño. O sea, realmente un poderío de ataques de ese tipo de cohetes pueden hacer un daño considerable. Sí, te agradezco mucho haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Realmente, amigos televidentes, hemos estado toda esta semana abordando este tema de Siria, también el de Corea del Norte, porque son dos momentos sumamente delicados que está afrontando en estos momentos Estados Unidos. Y por eso le hemos dedicado no un día ni dos, sino la semana entera a abordar con diferentes análisis. Estuvo Pedro Corso, estuvo Luis de Díaz, ahora está con nosotros Julio M. Chilling, abordando esta temática para, desde diferentes prismas, desde diferentes puntos de vista, tratar de llegar a algún tipo de conclusión. Porque el mundo realmente en estos instantes está en un verdadero conflicto y en un momento de tensión que es trascendental. Correcto. Algunos analistas han dicho que si no resolvemos los problemas con Corea del Norte, estamos abocados realmente a una tercera guerra mundial. Y si no es una tercera guerra mundial, es un nuevo foco bélico que nace en el mundo, donde tiene que intervenir también Estados Unidos para tratar de balancear esa situación. Y como quiera que sea, una nueva guerra significaría un deterioro para la economía, significaría un conflicto y significaría, por otra parte, el inicio de algo que no se sabe cómo pudiera acabar. Nuevamente, Chilling, muchísimas gracias a ti por tu participación en el día de hoy. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. En contacto.